Imagínense lo que es ser secretario de Hacienda y tener un precio del petróleo en mínimos históricos, un dólar rompiendo récord. Luis Videgaray no es el único que lo ha pasado. También José Ángel Gurría, que hoy es secretario general de la OCDE. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Este señor le tocó enfrentar un panorama bastante similar, yo me acuerdo. Yo tenía barriles de 8.50. $8.50. $8.50, sí. Y además, pues teníamos un presupuesto que andaba en 30 y tantos, alguna cosa así. Así es que hubo que recortar, igual que en esta ocasión, 3 o 4 veces el presupuesto. Ya me decían Gurría scissor hands, porque ¿no? Traía yo las tijeras en la mano siempre. Pero igual que en esta ocasión, la respuesta fue ni aumentar los impuestos, ni aumentar el déficit. Cortar el gasto. O sea, ni más deuda, ni más impuestos. Ni más deuda, ni más impuestos. Y esto es algo que hay que reconocer. El doctor Videgaray lo anunció desde hace 2 años, cuando empezó a bajar el petróleo, mucho antes de que se pensara que iba a bajar tanto. Cuando nosotros presentamos un estudio económico sobre México, juntos, él dijo, en caso de que baje el petróleo, siga bajando, no habrá ni más impuestos ni más déficit. Y si eso se ha cumplido, y es una de las señales más importantes de seriedad, de responsabilidad que México ha emitido, y como ha mantenido la línea y se ha mantenido en ese compromiso, pues eso le ha dado prestigio y reputación en los mercados financieros. Para el presupuesto de este año se calculó el precio del petróleo en la zona de los $50 por barril y ya estamos abajo de los 25. ¿Es momento de que el gobierno mexicano anuncie un recorte al presupuesto? No, porque se hicieron coberturas a 49. Y entonces lo que hubo por segundo año, el año pasado, cuando fue la caída brutal, resulta que había coberturas a 70 y tantos. Ahora hay coberturas a 49 y aunque estemos con montos más bajos, pues la cobertura nos va a permitir que el ajuste sea menor. Y por otro lado, hay que recordar que el presupuesto es en pesos, que las exportaciones son en pesos, que son en dólares, esos producen más pesos y hay una mayor competitividad de la industria mexicana en virtud de que la depreciación del peso también permite que haya más exportaciones. Eso produce más dólares, que producen más pesos, se pagan más impuestos. O sea, en fin. ¿Es una buena noticia que el dólar esté rompiendo récord? Bueno, lo que sucede es que, en primer lugar, es por razones que no tienen nada que ver con México. Son razones en las cuales, por razones del petróleo, por razones de una caída del crecimiento mundial, sobre las cuales México no tiene nada que ver. Caída de la inversión en el mundo, está creciendo al 3% en lugar de al 7%. Caída del ritmo de crecimiento del comercio, está creciendo al 2% en lugar de al 7%. Los flujos de crédito se han desacelerado de manera muy importante. Y ¿quiénes han sido los grandes motores de la economía mundial los últimos 10 años? China y Brasil y Sudáfrica e Indonesia. Y resulta que esos países hoy han desacelerado de manera muy importante su crecimiento. O país como Brasil, que está menos 4% el año pasado, menos 2% este año. O sea, pero el hecho de que el dólar esté alto, 6% en 2 años. El hecho de que el dólar esté tan alto es una buena noticia para México. Bueno, eso quiere decir que México tiene más competitividad, quiere decir que el sector exportador va a poder colocar más productos en el exterior. Va a ser bueno para México al final. A crear más empleos. Por ejemplo, la debilidad del euro frente al dólar, bueno, bienvenida por todos los europeos. La debilidad del yen japonés frente al dólar, bienvenida por todos los japoneses, precisamente. O sea que la debilidad del peso frente al dólar, bienvenida. Bueno, la debilidad del peso frente al dólar lo que nos hace es que seamos más competitivos en las exportaciones. Pero al final, ¿nos conviene? No. Cuando ya ve uno el efecto inflacionario que puede generar la moneda. Lo que uno no puede hacer es tener un tipo de cambio artificialmente devaluado o revaluado. Eso no está pasando, ¿no? Hay que dejar que el mercado sea el que tome su nivel. Insisto, las razones de la devaluación del peso hoy no tienen nada que ver ni con la política económica de nuestro país, ni con las perspectivas del propio país, sino con el contexto internacional. Hay que remar más fuerte aquí en México y la solución son reformas, 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 implementación de las que ya se legislaron y más reformas hacia adelante. ¿Va bien eso? Porque da la impresión de que pues nos dijeron, no, hombre, con las reformas esto se va a poner increíble. Y pues ya casi se va el DJ y se acaba la fiesta y no se ha puesto increíble, ¿no? Lo que pasa es que no hay que subestimar primero la importancia
y segundo, la trascendencia, y tercero, la complejidad del paquete de reformas que se legisló. No hay ningún otro país del mundo, y lo digo con muy buen conocimiento de causa, en este momento que haya puesto en la mesa, ya legislado, no propuesto, y ya pasado en la legislación, ya aprobado la legislación, y ahora estamos tercer año, etapa de implementación, etapa de leyes secundarias. Este es un proceso lento, es un proceso donde además los poderes fácticos se siguen defendiendo, los dentistas legislativos que le quieren quitar los dientes a la legislación para defender sus intereses, ¿verdad? Se siguen defendiendo, pero lo que hay que hacer es perseverar, perseverar, y obviamente que la legislatura no permita que a la hora de pasar las leyes secundarias o las recomendaciones o los códigos, la reglamentación, se debilite el espíritu original de la legislación. ¿Cuándo va a ser un buen año en materia económica para los mexicanos? Pues toda la gente que nos está viendo dice, bueno, ¿y cuándo va a empezar a ir bien? Somos un país que está hiperconectado con el resto del mundo, tanto en términos de comercio y de inversiones. Eso nos ha convenido. Somos una economía abierta, una de las más abiertas del mundo. Eso ha sido muy bueno para México, pero al mismo tiempo, si el resto del mundo, si Estados Unidos es el lugar estrella, 2,5% de crecimiento, muy flat, muy débil en Europa, muy flat, muy débil en Japón, con recesión en Brasil o en Rusia, con una caída al 6,5% de crecimiento en China en lugar del 11%, como andaba hace pocos años. Bueno, pues entonces México tiene que tener ese impacto. Por el otro lado, se cae el precio del petróleo, somos exportadores de petróleo, aunque eso nos afecta más en la parte fiscal que en la parte de las cifras de balanza de pagos. De manera que lo que no podemos hacer son milagros, ¿no? Estamos en un contexto mundial más débil, estamos en un contexto mundial más incierto, y ahí seguimos creciendo este año, el año pasado al 2,5%. O sea, no le está yendo a México tan mal para cómo está la cosa. En términos relativos le está yendo mejor que prácticamente a todas las economías emergentes con las cuales nos comparamos nosotros, y por otro lado, en virtud de las reformas que ya están empezando a tener su efecto, ya están empezando a generar más inversión extranjera, ya están empezando a generar más patentes, están empezando a generar más capacidad tecnológica, etcétera, y eso va a llevar 5, 10, 15 años para que se vea plenamente el impacto de esas reformas. Las reformas son generacionales o intergeneracionales, no hay que perder eso de vista, pero ahora además hay que seguir con la segunda generación de reformas. Las reformas tienen que ser un estado de ánimo, tienen que ser una forma de ser, no es un día de que decir, hoy empiezo el Estado de Derecho, bueno, el término, rule of law que le dicen los gringos, ¿no? Que se aplique la ley. La efectividad de la justicia. Este es un año muy importante en ese sentido porque culmina un ciclo del 2012 al 2016. O sea, pasar de las reformas económicas a las reformas de Estado de Derecho. De Estado de Derecho, pero también de gobierno, de regulación. Se ha avanzado muchísimo la desregulación, y ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel estatal y municipal. La creación de más destrezas, habilidades y competencias de la fuerza de trabajo de México es crucial para aumentar la productividad. ¿No? Sí, los retos nuestros son aumentar la productividad, que es lo que produce cada trabajador en media hora, en una semana, reducir la desigualdad, que se ha vuelto un obstáculo para el crecimiento económico y que es un problema tradicional en México, pero es uno de los países más desiguales, y también reducir la informalidad, porque la informalidad conspira en contra de la lealtad del empleado hacia la empresa, de la empresa hacia el empleado, y por otro lado impide que haya un entrenamiento y un fortalecimiento, una de las competencias de la fuerza de trabajo. Con este precio del petróleo, Pemex ha estado en boga. ¿Es un lastre Pemex para la economía mexicana? No, la empresa petrolera no puede hacer absolutamente nada sobre el precio del petróleo. Y si a la empresa petrolera en un momento dado se le empieza, además, como ha sido en México durante ya muchas décadas, se le pone un impuesto enorme sobre, no solo sobre sus utilidades, sino sobre sus ingresos nominales, pues se genera inclusive una pérdida nominal que se puede explicar después de dar muchos detalles, pero el problema es que el hecho de que una empresa petrolera
no solo ahora, sino cuando había mejores precios, pudiera incurrir en pérdidas, es muy difícil de explicar, pero hay que decir que, bueno, si el 40% de los ingresos fiscales dependían de Pemex, entonces uno entiende mejor por qué las cosas pasaron así. Estamos en un momento de transición, estamos en el momento de la aplicación de la nueva ley de energía y al mismo tiempo tratando de modificar los esquemas operativos y de gobierno de las empresas como Pemex o como la Comisión Federal de Electricidad, que ahora ya se decidió que ya se separe en varias entidades diferentes. Es decir, estamos en la implementación, en la operación, en la ejecución de las reformas y por lo tanto, primero hay que darle tiempo y en segundo lugar, mantener ojo avisor para que no haya desviaciones. José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, gracias por venir. Muchísimas gracias, Carlos, muchas felicidades a ti y a tu auditorio y muy feliz año. Secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE,